Hola chicos, bienvenidos otra vez. Esta noche revisaremos algunas historias que difícilmente podrán olvidar. Los hilos que veremos hoy en 4chan tienen momentos realmente escalofriantes. Si aún no están suscritos, este es un buen momento para ti de hacerlo. Empecemos. Trabajo en el piso 34 de una torre, en el centro de Houston, cerca del cruce con Louisiana Street. La compañía es grande, unas 2,000 personas repartidas en 5 pisos, y hasta enero de este año yo pensaba que sabía más o menos quién era quién. Entonces llegó Andrés. Él entró al departamento de al lado, cumplimiento regulatorio. Nuestra área es finanzas corporativas, así que compartimos cocina, sala de impresoras y esa zona de sillones donde la gente come pad thai a las 11:30. Lo vi por primera vez un lunes, creo que el 9 de enero. Traía una camisa azul planchada de forma casi militar y un maletín que se veía nuevo pero no caro. Me saludó por mi nombre. Eso me llamó la atención porque yo todavía no le había dicho cómo me llamaba. Pensé que a lo mejor lo había leído en el sistema, en algún correo interno de bienvenida. No le di importancia. En una empresa de este tamaño, uno se acostumbra a que la gente sepa cosas de ti antes de que tú las digas. Andrés era, hay que reconocerlo, un compañero perfecto. Llegaba antes que el resto, se iba después. Nunca pedía días, nunca se enfermaba. En 3 meses no lo escuché quejarse ni una vez, ni del tráfico en la I-10, ni del calor, ni del jefe. Cuando alguien contaba un chisme, él sonreía sin comprometerse, y cuando le hacían una pregunta técnica respondía con una precisión que dejaba a los demás mirándose entre ellos. La gente lo empezó a querer rápido. A mí también me caía bien, al principio. Lo raro no fue una sola cosa, fue una acumulación. Un día en la cocina le pregunté de dónde era. Me dijo Monterrey. 2 semanas después, en un almuerzo de equipo, alguien más le preguntó lo mismo y respondió Guadalajara. Podría haber sido un error, o que hubiera vivido en varios lados. La gente se muda, pero lo dijo con la misma naturalidad las 2 veces, sin corregirse, sin agregar contexto. Otro día, pasé por su escritorio a dejarle un folder y noté que su fondo de pantalla era la imagen que viene por defecto en Windows. Todo el mundo pone algo, aunque sea el logo de un equipo de béisbol, una playa, un perro. Él tenía la montaña genérica. Su escritorio también estaba raro, limpio de una forma que no era orden. Era ausencia, ni una taza, ni un post-it, ni un cargador olvidado. Como si cada noche desmontara todo y se lo llevara. Yo trabajo con recursos humanos, seguido porque llevo parte de los presupuestos de personal. En marzo, una tarde, la coordinadora de RH me pidió que revisara unas cifras en su cubículo. Se llama Rocío. Es una mujer muy amable, bastante despistada. Se paró a buscar un café y me dejó sola frente a su monitor con el sistema abierto. No fue premeditado, lo juro. Solo que la carpeta de Andrés estaba minimizada en la barra y yo, sin pensarlo mucho, la abrí. Pensé que iba a ver una hoja normal. Vi 3 fechas de nacimiento. Una en el contrato firmado, 12 de julio de 1987. Otra en la copia de su identificación, 4 de febrero de 1985. Y una tercera en el formulario del seguro médico, 23 de septiembre de 1988. 3 años distintos. 3 meses distintos. Bajé un poco. Domicilios. Uno en Katy, otro en Sugarland. Los 2 con recibos de luz recientes. Los 2 a su nombre. En Houston la gente a veces tiene una casa y renta un departamento cerca del trabajo. Eso pasa, pero los 2 contratos decían residencia principal. Y luego, las cartas de recomendación. 3 cartas, 3 empresas. Copié los nombres en una nota mental. Cuando volví a mi escritorio, busqué las 3 en internet. La primera existía, pero cuando entré a su página, el dominio no cargaba correctamente y el número de teléfono llevaba a una grabación que decía, este número no está en servicio. Las otras 2 simplemente no existían, no aparecían en registros mercantiles, no tenían dirección física.
Nada. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Podía haber una explicación. Empresas pequeñas que cerraron, errores del sistema, la gente comete errores en formularios, se equivoca con fechas. Yo misma una vez puse mal el año de nacimiento de mi mamá en un trámite. Estas cosas pasan, pero 3 fechas es mucho. Esa noche, en mi casa, hice algo que probablemente no debía hacer. Tenemos acceso a una base compartida entre varias empresas del sector, una plataforma privada para verificar antecedentes de candidatos ejecutivos. Entré con mi usuario, subí una foto de Andrés que había sacado meses antes en una comida de bienvenida y le pedí al sistema que buscara coincidencias faciales. Salió un resultado, la misma cara, la misma cicatriz pequeña arriba de la ceja, pero el nombre era otro. Trabajaba en una empresa energética de Oklahoma City. Y al lado de su registro había una nota corta, en rojo, cese laboral, en curso investigación interna, año 2021. Cerré la laptop, me quedé sentada en el sillón con la lámpara encendida un rato. Recuerdo el ruido del aire acondicionado y el olor del café que había dejado enfriándose desde las 7. No fui a la policía. Es difícil de explicar, pero no sentía que tuviera algo concreto que llevar. Nada de lo que había visto era ilegal por sí mismo. Podía estar equivocada. Podía ser un homónimo con la misma cara, un caso viejo, un malentendido enorme. Al día siguiente, Andrés pasó por mi escritorio. Se apoyó en el separador con el codo, me sonrió y me preguntó si había dormido bien. Dijo que me veía cansada. Le contesté que sí, todo bien, gracias. Se quedó 3 segundos más de lo normal antes de irse. Eso lo tengo claro. 3 segundos en los que no dejó de mirarme a los ojos. Esa tarde le escribí a RH desde una cuenta que me hice en un correo genérico. Puse los datos que había visto, sin decir cómo los había visto. Dije que había recibido información que me hacía dudar del proceso de contratación de un empleado del piso 34, área de cumplimiento. Puse su nombre, puse las 3 fechas. Puse el nombre de la empresa energética, le di a enviar y me lavé las manos como una idiota, como si eso limpiara algo. Pasaron 4 días. El viernes de esa semana, la directora de RH del corporativo bajó a nuestro piso. La vi de lejos hablando con Rocío. Estuvieron reunidas media hora. Después la directora se fue en el elevador sin saludar a nadie. El lunes, temprano, Rocío se acercó a la máquina de agua donde yo estaba llenando mi botella. Me dijo, con esa voz suya medio distraída, que le había llegado un correo anónimo sobre un compañero, que ella había pasado la información a corporativo, que se había hecho una revisión completa y que estaba todo en orden, que no me preocupara en caso de que yo hubiera escuchado algo. Que había gente que envidiaba el talento ajeno. Yo asentí, le sonreí. Me temblaban un poco las manos, así que apreté la botella más fuerte. Ese mismo miércoles, 3 días después, corrió el rumor de que Andrés se cambiaba de oficina, que lo mandaban a la sede de Dallas, un proyecto especial, un ascenso lateral, esas cosas que se dicen cuando nadie sabe lo que pasa. No hubo despedida, no hubo pastel en la sala de juntas. El jueves, su cubículo estaba vacío. Ni siquiera había una caja con cosas, porque nunca tuvo cosas. El viernes, a la hora del almuerzo, entré al sistema desde mi máquina y busqué su expediente. Necesitaba ver, aunque fuera de reojo, si las 3 fechas seguían ahí, si los domicilios seguían ahí, si yo no me lo había inventado todo. El expediente no estaba, no aparecía como archivado, ni como trasladado, ni como en revisión. No aparecía, como si Andrés nunca hubiera trabajado en la empresa. Le pregunté a Rocío al día siguiente, con toda la calma que pude fingir, si me podía compartir el correo de contacto de Andrés en Dallas, que le debía un archivo. Se quedó pensando. Me dijo que iba a preguntar. Nunca me contestó. Al principio revisaba los correos internos cada mañana esperando algún anuncio, algún memo, alguna mención. No hubo nada. Pregunté con cuidado a 2 personas del piso, gente con la que él almorzaba a veces. Los 2 me dijeron lo mismo, casi con las mismas palabras, que Andrés era buena persona, que ojalá le fuera bien, que estaba en un proyecto nuevo. Ninguno tenía su teléfono, ninguno lo había buscado. Hace unas semanas, ya en abril, entré al estacionamiento subterráneo a las 7 y algo de la tarde.
El nivel 2 estaba casi vacío. Al fondo, cerca de la rampa, había un carro estacionado que no reconocí, un sedán gris oscuro con los vidrios polarizados. Adentro, estaba encendida la luz del techo un segundo nada más, y me pareció ver a alguien sentado en el asiento del conductor mirando hacia mi lado. La luz se apagó. Yo aceleré el paso hasta mi carro, cerré, arranqué y salí sin mirar por el retrovisor. Puede que no fuera él, puede que fuera cualquier persona esperando a un compañero, un chofer de una app, un familiar. Houston está lleno de sedanes grises. No volví a estacionar en el nivel 2. Me cambié al nivel 5, más cerca de la salida, más cerca del guardia. Rocío se jubiló en agosto. La directora de RH que vino a hablar con ella ya no trabaja tampoco en la empresa. Yo sigo en el piso 34, sigo revisando presupuestos, sigo saludando a la gente por su nombre. Cada vez que alguien me saluda por el mío, antes de que se lo diga, me quedo un segundo mirándolo, solo un segundo. Después sonrío y sigo caminando. Esto pasó a finales de septiembre de 2021 en Nashville. Yo llevaba unos meses viviendo sola en un edificio bajito cerca de Island Avenue, del lado este del río. No tenía coche esa semana, se me había quedado en el taller por algo del embrague y me tocaba ir caminando hasta el súper de la esquina y luego volver por Chapel Avenue, una calle que a esa hora está casi vacía. Era martes, como a las 6:30 de la tarde. Todavía había luz, pero de esa luz baja que ya no calienta. Nashville en septiembre huele a césped recién cortado y a humo de barbacoa, y el asfalto todavía suelta el calor del día. Iba con una bolsa de plástico en una mano, las llaves en la otra y un podcast puesto en los auriculares que ni siquiera estaba escuchando bien. Iba pensando en tonterías, en que tenía que lavar sábanas, en que se me habían acabado los filtros del café, en que a lo mejor mañana llovía y no había cogido paraguas. Vi la cartera antes de pisarla. Estaba en el borde de la acera, medio abierta, apoyada contra un montoncito de hojas secas al pie de un cerezo. Cuero marrón, gastado por las esquinas, del tamaño de la palma de mi mano. Me paré, miré a los dos lados de la calle. No había nadie. Solo un perro ladrando dentro de una casa 2 números más arriba y el zumbido lejano de un cortacésped. Levanté la cartera, estaba caliente, del sol. La abrí ahí mismo pensando que a lo mejor había una licencia, una dirección, algo para devolverla rápido y seguir mi camino. Y sí había, licencia de conducir de Tennessee, a nombre de un tal Andrés, 52 años, según la fecha. Dirección en Inglewood, a unos 15 minutos de donde yo estaba. La foto era de un hombre de cara amable, pelo canoso corto, los ojos un poco cansados, pero sonriendo un poco, como si le hubiera dado vergüenza posar. Había también una tarjeta de una empresa de fontanería, el mismo nombre, un número de teléfono. Debajo, escrito a boli, llamar al móvil, no a la oficina. Detrás de la licencia, en la ranurita esa que casi todo el mundo usa para meter fotos, había 3. Una de 2 niños, un niño y una niña, sentados en un sofá con un gato enorme entre los dos, riéndose de algo fuera del cuadro. Otra de una mujer, morena, en la cocina, dándose la vuelta hacia la cámara con cara de «otra vez me estás sacando foto». Y una tercera, más antigua, con los colores un poco lavados, de Andrés joven, quizá de 30 años, cargando a la niña recién nacida en el hospital. En el compartimento de los billetes había dinero, bastante. Conté sin querer 80, 100, 120, 230 y algo en billetes de 20 y de 10. Para un martes cualquiera es mucho dinero en efectivo. También había un recibo de una gasolinera de Gallatin Pike, con la fecha de esa misma mañana y una tarjetita del seguro médico. Cosas de bolsillo, normales. Yo iba a cerrar la cartera y llamar al número de la tarjeta ahí mismo. En serio, ya estaba sacando el teléfono, pero cuando presioné un poco el cuero para cerrarla, noté que había algo más, algo que no era plástico ni papel de recibo. Un bulto suave detrás del forro. Metí 2 dedos. Salió un papel doblado en 4. Blanco, de cuaderno, con el borde ese medio raído del que se arranca a mano. Aquí es donde debería haberlo dejado. Guardar el papel donde estaba, cerrar la cartera, llamar. No sé por qué lo desdoblé. Curiosidad, supongo. Estúpida. Era una carta.
escrita con letra apretada, azul, un poco temblorosa hacia el final de las líneas. La leí de pie, en la acera, con la bolsa del súper a los pies. No voy a contar lo que decía exactamente, no me parece bien, pero era una despedida, de las que no dejan lugar a dudas de a qué se refiere. Estaba dirigida a los dos niños de la foto, primero, y después a la mujer. Les pedía perdón por muchas cosas, algunas concretas, otras no tanto. Hablaba del taller, de una deuda, de que últimamente no dormía. En un párrafo mencionaba un puente, en otro decía que había pensado mucho, meses, y que ya lo tenía todo ordenado. Al final, sin firma, solo la palabra gracias. Doblé el papel otra vez, despacio, siguiendo los mismos pliegues. Lo guardé donde estaba. Yo también tenía las manos un poco temblando ya para entonces, no lo voy a negar. Miré la calle, seguía vacía, el perro seguía ladrando, el cortacésped se había apagado, el podcast en mis auriculares llevaba no sé cuánto rato callado. Lo primero que pensé fue en llamar a la policía, después pensé en ir directamente a la dirección que ponía en la licencia, después pensé, y esto me da vergüenza, en dejar la cartera donde estaba, seguir caminando y hacer como si no la hubiera visto, porque abrirla ya me había metido en algo. Al final saqué el teléfono y marqué el número de la tarjeta, el del móvil, no el de la oficina. Sonó 3 veces. 4. Yo iba pensando qué le iba a decir a un buzón de voz, y entonces alguien descolgó. Diga, una voz de hombre, mayor, ronca, de esas voces que suenan como si acabaran de tomar café frío, viva, muy viva. Ni siquiera había pensado seriamente hasta ese momento en la posibilidad de que estuviera viva. Tardé un segundo en hablar. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Andrés? Sí, soy yo. ¿Quién es? Perdone que le moleste. Me encontré una cartera en Chapel Avenue. La suya, creo. Aquí está su licencia, su tarjeta. Del otro lado hubo un silencio raro, no un silencio de gente pensando qué decir. Otra cosa. Un silencio como cuando alguien cae en la cuenta de algo despacio. Ah, dijo. Ah, la cartera. Sí, la dejó cerca de la acera, contra un árbol. Está todo dentro, el dinero, las fotos, todo, todo. Lo repitió sin entonación, como si estuviera comprobando algo en su cabeza. Yo no dije lo del papel. Había decidido en algún momento entre marcar y que él contestara que no iba a decir nada del papel. Estaba seguro de que la había perdido en otro lado, dijo. Hablaba muy despacio. En otro sitio. Yo pensaba que la había dejado en el coche o... Perdón, estoy un poco. Es que no esperaba esta llamada. No pasa nada. ¿Usted la abrió? Ahí me quedé quieta, en medio de la acera, con el sol dándome ya en la nuca. Sentí que el cuero de la cartera me pesaba en la mano más de lo que debería. La abrí para encontrar su número, nada más. Otro silencio, este más largo. Ya, sabía que sabía. Yo sabía que él sabía que yo la había abierto entera, y él sabía que yo sabía, pero ninguno de los dos lo dijo. Mire, dije, yo vivo aquí cerca, en Eastland. Si quiere, le paso la dirección y se pasa a recogerla cuando pueda, o si me dice a dónde llevársela. No, yo voy ahora mismo. Deme un momento. Le dicté la dirección. Le dije el número del edificio, que se llama Magnolia, que la puerta de entrada es azul. Él lo repitió todo 2 veces, como asegurándose. Antes de colgar, hubo otra pausa, y yo aproveché. Oiga, Andrés, sí, está bien que haya vuelto. No dijo nada, ni gracias, ni no sé de qué me habla, ni nada. Solo colgó, sin brusquedad, solo colgó. Me quedé mirando el teléfono, después la cartera, después la calle. Volví al apartamento, puse la cartera en la mesa de la cocina, encima de un mantelito, como si fuera algo delicado que pudiera romperse. Me lavé las manos 2 veces sin razón. Me senté a esperar. Llegó en menos de 20 minutos. Escuché una camioneta parar afuera, una puerta cerrarse con cuidado, después el timbre. Bajé. Era el hombre de la foto, igualito, quizá un poco más delgado, con una camisa de trabajo azul de esas que tienen el nombre bordado. Llevaba las llaves en la mano como para tener algo que agarrar. Le di la cartera. Él la miró un segundo antes de cogerla, como si necesitara reconocerla. Gracias, dijo,
Y después, más bajito, de verdad, gracias. No me miró a los ojos del todo. Yo tampoco insistí. Se dio la vuelta y se fue hacia la camioneta. Antes de subir, se paró un momento con la mano en el tirador de la puerta. Se quedó así unos segundos. Después subió, arrancó y se fue por Chapel Avenue en dirección al puente. Yo cerré la puerta del edificio. Subí las escaleras. En la mesa de la cocina había quedado la marca del cuero sobre el mantelito, un rectángulo un poco más oscuro. Estuve un rato mirándolo antes de recogerlo. Esto pasó en enero de 2020. Trabajaba como perito de siniestros para una aseguradora mediana en Louisville, Kentucky. Casas quemadas, coches destrozados, techos que se caían encima de la gente. Lo normal. El expediente llegó un lunes por la mañana. Incendio residencial en Portland, un barrio al oeste, cerca del río Ohio. Casa de 2 plantas, madera vieja, del año veintitantos. El titular se llamaba Ray, 50 y algo, viudo, sin hijos. La póliza estaba en regla, al día con los pagos, sin siniestros previos. Fui al día siguiente. Hacía ese frío de Kentucky, que no es frío del norte, pero se te mete por las mangas. La casa todavía olía. Cuando llevas años en esto, reconoces el olor de un incendio de una semana atrás. No es humo, es otra cosa, como plástico mojado mezclado con madera podrida. Ray me esperaba en el porche, chaqueta de cuadros, botas embarradas, un termo en la mano. Me dio la mano con mucha calma, demasiada la verdad, pero no lo pensé en ese momento. La gente reacciona a los incendios de 1000 maneras. Algunos lloran, otros hablan sin parar, otros se quedan mirando la casa como si esperaran que volviera a estar entera. Ray sonrió un poco cuando me presenté, como si ya me conociera de antes. Entramos por lo que quedaba de la cocina. El techo del comedor se había venido abajo, se veía el cielo. La escalera estaba intacta, pero negra. Empecé con lo mío: fotos, medidas, notas. Origen aparente en la pared este del salón, cerca de un enchufe múltiple. Cableado de los 50, aislante de tela, todo lo que te enseñan en la formación. Un incendio de manual. Ray me seguía a todas partes. No molestaba. Iba callado, señalaba cosas cuando se lo preguntaba. Aquí estaba el sofá. Ese era el reloj de mi madre. Frases cortas, sin drama. Le pregunté dónde estaba cuando empezó el fuego. Dijo que en la ferretería de la esquina, comprando bombillas. Volvió y ya salía humo por la ventana del salón. Llamó a los bomberos desde la acera. Todo cuadraba con el parte que había leído esa mañana. Estábamos ya en el porche, yo terminando de rellenar el formulario, cuando dijo la primera cosa rara. Sabía que iba a pasar hoy. Levanté la vista del portapapeles. Pensé que había oído mal. ¿Perdón? Que sabía que iba a pasar hoy. Bueno, ayer, el día 12. Sonreía de una manera pequeña. No era una broma. Le pregunté a qué se refería. Pensé que iba a decirme algo de la instalación eléctrica, que llevaba tiempo insistiéndole al electricista. Algo así. Me miró un rato largo antes de contestar. Tenía los ojos muy claros y le temblaba un poco el párpado izquierdo. Lo vi 3 veces antes, en sueños, siempre en la misma fecha. Me quedé quieto. En este trabajo aprendes a no reaccionar. Si el cliente te suelta algo raro, tú sigues escribiendo, asientes, no interrumpes. Muchas veces, la gente que ha perdido la casa dice cosas sin sentido durante las primeras semanas. El cerebro se apaga por partes. Le pedí que me lo contara despacio. Ray se sentó en el escalón del porche. Yo me quedé de pie. Empezó a hablar como quien lee una lista de la compra. El primero fue hace 3 años, enero también. Soñé que bajaba por la escalera y el salón estaba entero en llamas. Me desperté con el olor todavía en la nariz. Ese día miré la casa entera, revisé enchufes, apagué todo. No pasó nada. Asentí. Escribí: cliente refiere episodios previos de estrés, en el margen. Nada oficial, para mí. El segundo, 2 años después, mismo sueño, mismo día, 12 de enero. Volví a revisar todo. Llamé a un electricista. Me dijo que la instalación era vieja pero no urgente. No pasó nada tampoco. ¿Y el tercero?
Hace un año exacto, el mismo sueño. Esta vez ya no me molesté en revisar. Encendí una vela por mi mujer, cené, me acosté. No pasó nada. Pensé que ya se había acabado, que era una tontería mía. Se quedó callado. Miró hacia la calle. Pasaba un camión de basura con las luces puestas, aunque era media mañana. Y este año no soñé nada. Ni una vez. Ni el 11, ni el 12 por la mañana. Se me había olvidado la fecha. Incluso salí a comprar bombillas. Cerré el bolígrafo. Le dije lo que le habría dicho a cualquiera, que los incendios eléctricos en casas viejas son frecuentes en enero por el uso de calefactores, que era muy probable que el sueño fuera consecuencia de una preocupación real por la instalación, que él mismo había hecho lo correcto llamando al electricista años atrás. Le hablé como se le habla a alguien que necesita oír algo razonable. Ray asintió educadamente. Se veía que ya lo había oído. Volví a la oficina y abrí el protocolo de sospecha de incendio provocado. Es lo que uno hace cuando el cliente dice algo así. No es acusación, es procedimiento. Pedí el informe completo del cuerpo de bomberos. Revisé los movimientos bancarios de Ray de los últimos 2 años. Llamé al investigador de la compañía. Nada. La póliza no se había ampliado recientemente. No había deudas. No había amante joven, ni segunda hipoteca, ni nada. El origen era claramente accidental, cableado de tela, sobrecarga en un enchufe múltiple donde había un radiador conectado. El propio bombero jefe me lo confirmó por teléfono. Un incendio aburrido, dijo, su palabra. Firmé el informe. Ray cobró la indemnización 3 semanas después. Compró una casa más pequeña al otro lado del río, en Jeffersonville. Yo cerré el expediente y pasé al siguiente. No volví a pensar en él en meses. Me llamó en enero del año siguiente, por el número directo de la oficina, no por la centralita. Le pregunté cómo había conseguido la extensión y me dijo que se la había apuntado el día que fui a su casa, por si acaso. No lo recordaba, pero me dio igual. Habló muy tranquilo, como siempre. Dijo que había vuelto a soñar, que no era su casa esta vez, que era una casa que él conocía bien, una de ladrillo en las afueras, con un cobertizo detrás y un abeto grande en el jardín delantero. Que la había visto arder en el sueño 2 noches seguidas y que la fecha, en el sueño, era el 19 de mayo. Me quedé callado un rato al teléfono, oía la respiración de él y el zumbido del fluorescente sobre mi mesa. Le pregunté qué quería que hiciera. Dijo que si se podía asegurar una casa que no era suya, que él pagaba, pero a nombre del propietario. Le expliqué que eso no funciona así, que la póliza la firma el titular y que necesitaría interés asegurable, algún vínculo. Me dijo que era la casa de su hermana, que si ella firmaba, él pagaba las cuotas por debajo, no había problema. Se lo consulté a mi supervisor. Legalmente no había problema. Es más común de lo que parece, familiares que pagan la póliza de otros. Le pedí los datos de la hermana. Se llamaba Denise, vivía en Shelbyville, a 40 minutos de Louisville, casa de ladrillo, cobertizo, abeto grande delante, todo como en el sueño. Hice la póliza, cobertura completa contra incendio, con cláusula estándar. Denise firmó por correo. Nunca hablé con ella en persona, solo un par de mails muy educados donde me daba las gracias por gestionarle el papeleo. No mencionaba a Ray. El 19 de mayo estaba en una boda en Nashville. Me enteré el 20 por la mañana cuando entré en el sistema y vi la notificación: incendio total, Shelbyville, dirección de Denise, origen, pendiente de determinación, sin víctimas. Ella estaba en el trabajo. Un vecino había llamado al ver el humo saliendo por la ventana del salón. El expediente lo llevó otro compañero. Me alegré. No quería tocarlo. Vi a Ray una vez más en el pasillo de la oficina, cuando vino a firmar unos papeles del segundo siniestro. Me saludó con la cabeza y siguió andando. La misma sonrisa pequeña. El informe final del bombero de Shelbyville lo leí un mes después, por curiosidad. Cableado antiguo, sobrecarga, calefactor eléctrico conectado a un enchufe múltiple en la pared este del salón. Accidental. Idéntico al primero, palabra por palabra en algunos párrafos, como si el mismo hombre lo hubiera escrito. Miré el nombre en la firma. Era otro bombero, otro cuerpo, otro condado. Pedí el traslado a la sección de vehículos ese verano. Me lo dieron sin preguntas. Ray siguió pagando su póliza nueva durante un tiempo, la de la casa de Jeffersonville. Luego dejó de aparecer en el sistema.
No sé si se mudó, si murió, si cambió de aseguradora, nunca lo busqué. Gracias por formar parte de este viaje. Me encantaría saber cuál historia fue tu favorita. Déjamelo saber abajo y aprovecha para explorar el resto del contenido del canal. Nos vemos pronto.